porque al final Lina está representando el país de sus padres, que así son los requisitos del Miss Universo. También la critican. O sea, pero fuerte, esto fue en el periódico más importante de Cuba. Señores, como ustedes saben, Lina Luaces, la hija de Lili Estefan, será la representante de Cuba en el Miss Universo que se realizará en Tailandia en el mes de noviembre. Bueno, esta elección de Lina Luaces, señores, no ha pasado desapercibida y hasta el régimen de Cuba, hace solamente unos días, ha emitido su opinión y yo quiero que ustedes la escuchen. El gobierno cubano ya dejó saber su posición ante el concurso de Miss Cuba que hace poco se celebró en la ciudad de Miami. Fue un extenso artículo en la página digital del periódico más importante de la isla, donde se cuestionan el por qué y quién es esa chica que representa a Cuba en el próximo Miss Universo. Desde 1959 que Fidel Castro llegó al poder, una de las primeras cosas que hizo fue eliminar los concursos de belleza porque, según su opinión, este tipo de concursos forman parte de una industria que lucra con el show del entretenimiento. Cuba siempre había participado en Miss Universo, pero cuando llegó Fidel, no solo prohibió la participación de la mujer cubana, sino que también nunca más permitió que se viera el concurso y lo prohibió como si fuera una epidemia dañina. En el 2024 protestaron la primera vez que en Miami se realizó un Miss Cuba, pero este año les dio todo un berrinche, una perreta o una rabieta, como dicen en nuestros países. Y a Lina Luaces, nuestra Miss Cuba 2025, la odian porque no nació en Cuba y hasta la atacaron por su acento en español. La pregunta obligada es ¿quién les dio el derecho al gobierno dictatorial y comunista de la isla a cuestionar y enjuiciar un concurso de belleza al que ellos renunciaron? Y lo peor, obligaron a renunciar al cubano que vive dentro de la isla. El problema es que ahora les duele que no tienen el poder de meter sus garras en lo que hacen los millones que tuvieron que irse de su isla natal, pero donde quiera que vivan siguen siendo orgullosamente cubanos. No puedo controlar de dónde vengo. Sí puedo controlar lo que elijo hacer con eso. ¡Bravo! Claro que sí, Raúl. Y yo creo que obviamente sabemos, porque lo vivimos todos públicamente, la controversia que ha causado. Sí. Que Lina, mi hija que nació aquí en los Estados Unidos, haya salido a representar a Cuba este año. Obviamente, hace 52 años Cuba no iba a un Miss Universo hasta el año pasado, como acabamos de explicarlo acá. Y el régimen cubano... Creo que fue el primer país que quitó lo de Miss Universo. Fue el primer país. En el año ahora también hay muchos países que no creen en lo de Miss Universo, incluyendo los Estados Unidos. No es una cosa que es muy popular aquí en este país, pero hay muchos países latinos que Miss Universo es muy importante. Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Tailandia, las Filipinas, que viven para estar en Miss Universo. Claro, pero es que se ha metido directamente, Raúl, y con los sueños de las niñas, porque sí, al final yo sé. Cuba se pasa 52 años sin permitir a una cubana que vaya al Miss Universo, y cuando el Miss Universo como organización decide crear un Miss Universo Cuba en el exilio para que estas niñas que nunca han tenido la oportunidad de representar a su país, ya sea de sus padres, porque al final Lina está representando el país de sus padres, que así son los requisitos del Miss Universo, también la critican. O sea, pero fuerte, esto fue en el periódico más importante de Cuba, un país que no le ha dado oportunidad a la mujer tampoco. Entonces, ¿cuál ha sido el punto? Yo estaba fuera el lunes cuando el Canal 23 aquí local de la ciudad me llamó para que diera un statement y yo estaba de vacaciones. Pero creo que lo principal es que la mujer ha encontrado algo donde puede representar no solamente la belleza, pero lo que es la mujer de hoy, Raúl, y la mujer trabajadora, la mujer empoderada, la mujer que sueña, la mujer que quiere ser parte de esta gran organización. Así no sea famosa ya en los Estados Unidos, es una organización que todavía es el Miss Universo. Ya han habido 74 años ya del Miss Universo. No, hay Miss Universo, hay algunos países que no ven el concurso de Miss Universo como muy bien ahora las mujeres, que piensan, oye, no es muy bueno, incluyendo Francia y otros países, pero sí mandan a representantes a Miss Universo. Claro, pero que te digo que Cuba creo que fue el primero que lo hizo. Fue el primero que lo hizo, Raúl. Yo no sé quién más le prohíbe a las mujeres de su país que vayan. No creo que eso yo creo que nada más
No sé si China manda a una mujer de China o no. No lo sé, No sé pero cómo Cuba trabaja lo prohíbe hace 50 de y verdad. tantos años. Así Pero es. suerte a Lina en Miss Universo. That's right. Suerte a Cuba en el Miss Universo.